Antes de continuar con la intervención del doctor Darío Henao, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, queremos saludar de manera muy especial a la familia de Medardo Arias que nos acompañan en esta noche, sus hermanos Gonzalo, Jairo y a su sobrina Estefanía que lo están acompañando. Lamentablemente su querida señora madre se encuentra delicada de quebrantos de salud y no pudo estar acompañándolo como era su deseo. Esperamos que su mamá, Medardo, se recupere satisfactoriamente. Ahora, a continuación, se dirige a ustedes el doctor Darío Henao, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Bueno, muy buenas noches. Para mí, en primer lugar, a la mesa que está en este acto, a todos los amigos aquí presentes, es un motivo de mucho orgullo poder presentar este libro. Remueve muchas memorias, no solamente literarias, sino personales, de mi relación con ciertos autores, con una literatura, y de alguna manera, que es lo que les voy a decir antes de leer lo que he escrito, me ha servido como un examen personal de una reflexión que vengo haciendo con un grupo de investigadores del tema en Colombia. Entre ellos hay algunos aquí, como Germán Patiño, con el que hemos compartido muchas décadas de conversar de estos temas, cuando se inició aquí algo tan extraordinario como el Festival Petronio Álvarez, que le dio un realce a una serie de miradas de este mundo, sobre todo el del Pacífico, tan recóndito como lo denominaban Sofonía Yacú de 1934. Y me ha servido además de eso porque acaricio con un grupo de académicos de mi universidad, de la Universidad del Cauca, de la Universidad de Cartagena y de algunas universidades nacionales con las que tenemos buenas relaciones. Acariciamos la idea de que en Cali inicie el próximo semestre el primer doctorado en Historia y Sociedad, Historia y Cultura Afroamericana. El proyecto ya está casi listo, falta solamente el trámite final ministerial y lo presentamos la próxima semana. Los invito el 19 en el Centro Cultural de Cali, con varios invitados internacionales, entre ellos uno de sus gestores, el doctor Alfonso Múnera Cabanilla, quien nos honra a nuestra generación porque ha sido elegido por unanimidad como secretario de los Estados del Caribe, con sede en Trinidad y Tobago. Alfonso viene, va a estar 3 días y vamos a aprovechar pues esas relaciones que siempre han existido entre el Caribe y el Pacífico, que creo es uno de los grandes aciertos de este viaje que nos plantea Medardo en este hermoso libro, y que de alguna manera comprueba esa tesis de que el Caribe empieza en el Mississippi y termina en el Callao y termina también en las ciudades brasileñas. Cabo, cuando iba al Brasil, decía que para él el Caribe era toda esa costa, todo ese litoral brasileño, especialmente el que iba hasta Río de Janeiro, Bahía, Recife, y todos estos pueblos tan extraordinarios que tienen esa impronta afro y que hacen que ella haya fructificado con expresiones de la cultura, del arte, y hayan contribuido a construir el hombre americano. Entonces, yo quería comunicarles esto porque de alguna manera lo que queremos hacer en el terreno de la literatura, de la cultura, está mucho recogido por Medardo, que va a ser, junto con Alfredo Baní, al que quiero felicitar en público por su doctorado honoris causa, que ha construido un conocimiento, una obra de arte, una sabiduría extraordinaria, y que estará pues en esta iniciativa académica con la que queremos darle
mayor realce, al nivel que se merece, como se está haciendo en otras latitudes, al estudio de esta vertiente de nuestra cultura, que no es la única, pero que en tiempos de visibilización es importante denominarla y decirla. Es lo afroamericano, es la cultura caribeña, afrocaribeña, la cultura afropacífica. Y ahora me voy a referir a eso. De todas maneras, esas son las declaraciones. Y la última, que es algo en la que yo he pensado como profesor de literatura por más de 35 años, es que Medardo da en el clavo de algo que tiene que darse en las aulas. Es que uno no puede enseñar únicamente literatura, uno tiene que enseñar todas las cosas que suscita la literatura. Y leyendo a Medardo me di cuenta que uno lee con el cuerpo, lee con el alma, lee con la memoria, lee cantando, lee bailando, y un poco es eso el libro de Medardo. Medardo a veces lo lleva a un cine, lo lleva a una melodía que uno conoce, lo lleva a un poema, lo lleva a un recuerdo, y son formas de leer. Y creo que la manera interdisciplinaria, holística, compleja que este libro suscita de lectura, pues a mí me ha servido muchísimo para reflexionar en cosas que son mi quehacer, digamos, como profesor de literatura. Y que en los últimos 10, 15 años pues le he dedicado mucho al tema afroamericano, al latinoamericano, cosa que aprendí en Brasil. Quizás hay algunas referencias de Medardo ahí, que yo sé que la ha leído Jorge Amado, pero sería un capítulo más, el tema de la literatura afro-brasilera, que es extraordinario. Además de Amado hay cantidades de escritores. Bueno, son capítulos. Quiero decir entonces con esto que con este hermoso libro se abre una brecha extraordinaria para los estudios de nuestra cultura y de nuestra literatura. Bueno, sin más, yo quiero leerles el pequeño texto que he escrito a partir de la lectura. Espero no cansarlos, unos 20 minutos calculé en mi casa, y dice así: muchas décadas han transcurrido desde cuando un pequeño grupo de intelectuales colombianos, encabezados por Manuel Zapata Olivella, a finales de los años 40 del siglo XX, acometieron la justa reivindicación de rescatar y poner en su merecido lugar una historia y una cultura como parte indisoluble de nuestra identidad, la de los africanos traídos como esclavos desde el siglo XVII al territorio donde se conformó la nación colombiana. En distintos campos se destacaban el antropólogo chocuano Rogelio Velázquez, la folclorista y hermana de Manuel, Delia Zapata Olivella, a la que los caleños le debemos mucho por su trabajo investigativo en el Instituto Popular de Cultura a inicios de los años 60 junto con Manuel, al historiador caribeño Aquiles Escalante, al novelista chocuano Arnoldo Palacios, al poeta guapireño Elías Martán Góngora, el político caucano Natanael Díaz y el chocuano Diego Luis Córdoba, entre muchos que podría mencionar. Todos compartían con Manuel la tesis según la cual la presencia africana no puede reducirse a un fenómeno marginal de nuestra historia. Su fecundidad inunda todas las arterias y nervios del nuevo hombre americano. Evoco esta historia porque creo, en lo más profundo, ese es el contexto en el cual se enmarca la colección de ensayos que hoy nos entrega Medardo Arias en su bello libro Palabra Afroamericana. Con rigor y mucha poesía en su prosa, la lectura e interpretación de Medardo avanza en la reflexión y focalización de esa fecundidad reivindicada por Manuel y sus compañeros de generación. Medardo nos la muestra a través de la obra de escritores como William Faulkner, Mark Twain, Langston Hughes, Toni Morrison, Amiri Baraka, García Márquez, Nicolás Guillén, Pedro Pieti, García Lorca, Elías Martán Góngora, Hugo Salazar Valdés, Alfredo Banín y Carlos Arturo Truque.
todo en medio de las sonoridades de las músicas afroamericanas, el jazz, el gospel, el soul, el blues, el curulao, la bomba y la plena, con una mirada comparatista a la época de cada cual y refiriendo otras manifestaciones artísticas, y de esta manera nos va armando con dosificada información histórica un rico cuadro de la expresión de esa presencia africana incorporada en los Estados Unidos, el Caribe, el Pacífico y el Brasil. La tesis es simple y contundente. Esos negros perduraron y todo lo que trajeron y aportaron circula transculturado en todas las esferas de la vida de estas regiones. Ya son parte fundamental e indisoluble de las llamadas identidades nacionales, así falte mucho reconocimiento y aún persistan chocantes estereotipos, veladas formas de intolerancia y racismo. Todo esto sabemos alimentado por las desigualdades económicas y sus concomitantes procesos de exclusión social. Como nos lo dice en el bello prólogo El color de la literatura, refiriéndose al caso en Kenia, lo que pasa con millones de africanos hoy en su propio continente es una vergüenza para la humanidad, no es una cuestión de melanina. El Big South, el sur profundo de los Estados Unidos, el que inspiró el condado de Yolapatofa de William Faulkner, es objeto de análisis en el libro y la mirada elaborada se torna paradigmática de la perspectiva con la cual Medardo hilvana su interpretación. Antes advierte en las palabras de introducción que la familia humana es una, con distinto color de piel, pero con la misma capacidad de gozo e inspiración. Así se deslinda de los viejos estereotipos acerca de las razas y en particular a todos los que tienen que ver con los negros. El martiniqués Edouard Glissant reflexionó en sus extraordinarios libros este asunto, en el discurso antillano, en la poética de la relación, en su famoso libro Introducción a una poética de la diversidad, llamando la atención sobre la necesidad de restablecer el equilibrio y las relaciones con la herencia africana en un mundo criolizado como el del Caribe y el de todas las Américas. Fenómeno que exige que los elementos colocados en relación se intervaloricen, o sea, que no haya degradación o disminución del ser en ese contacto, en esa mistura, y así entrar en lo que él llama la poética de la relación, lo cual implica una apertura al otro y salir de la identidad de raíz única y entrar en la verdad de lo que Glissant llamaba la criollización del mundo. La lectura del libro de Medardo en su mirada principales está con esta línea de interpretación que señalo. Muestra esa poética de la relación, mirada que enriquece y airea la valoración en todas sus dimensiones de esa presencia de la cultura africana entre nosotros. Indudablemente, leyendo este libro de Medardo, podemos decir, África está aquí. Tenemos una profunda relación, una deuda, una herencia extraordinaria de ese continente donde nació todo. Ahí nace el ser humano por primera vez, según las investigaciones que se han hecho. Todas estas, pues, denominaciones que hoy existen con relación, no interesan en la perspectiva de Medardo. A fin de cuentas, todas ellas, a pesar de que tienen una utilidad, son denominaciones limitadas. Hoy se habla de afroamericanos, de afrocolombianos, ya no se dicen negros, depende de la región, pero son denominaciones, dijéramos, que tienen unas limitaciones y se entienden en cada contexto. El método de lectura que nos propone Medardo es versátil, rico en comparaciones y apuntes que iluminan la obra de los escritores escogidos. El universo de referencia es vasto desde Mark Twain a Alfredo Banín, siempre avisorando nexos y relaciones entre temas, mundos y textos. La enciclopedia aludida incita a conocer, leer o releer, a rever películas, a escuchar canciones como parte
de una sólida tradición de expresiones artísticas con puntos de alta significación en el ámbito del Caribe y de todas las Américas. En el caso de Faulkner, señalado como paradigmático, se contextualiza el mundo histórico y la geografía del sur de los Estados Unidos, la llegada de los esclavos y su peso en la demografía del sur, la guerra de secesión que significó la ruina del sur, también expresada en la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó. Seguramente hoy nosotros recordamos más a Clark Gable y a Vivian Leigh en la película de Victor Fleming. El universo personal de Faulkner y lugares como el Preservation Hall, uno de los templos del jazz en New Orleans, donde el joven escritor entró en contacto con la música negra americana. Apunte sobre el Bourbon Jack Daniel de Tennessee y la mítica cantante Billie Holiday. La comparación entre el Mississippi y el Magdalena, su navegación a vapor y lo que acrecienta este paralelo, el diálogo entre los textos de Faulkner y García Márquez, o mejor, entre los mundos de Faulkner y García Márquez, el condado de Yocatofa y Macondo, y la presencia en esos mundos de los descendientes de africanos. La mano de obra esclava en las plantaciones de tabaco y algodón, el famoso juicio contra un grupo de 53 esclavos que se rebeló en alta mar y desvió la embarcación al puerto de New London, historia llevada al cine recientemente por Spielberg en La Amistad, las acepciones de la palabra bayou, las comidas de los afroamericanos y franceses, los tratos con el demonio del cantante de blues Robert Johnson, canciones nacidas a orillas del Mississippi, los aportes de los negros a la lengua inglesa, sus giros musicales, el Ku Klux Klan y sus acciones por imponer a sangre y juego la supremacía blanca, los compañeros de generación sureña de Faulkner, Tennessee Williams, William Styron, Janet O'Connor, Carson McCullers, Harper Lee, o las visiones más modernas de Tom Waltz y Truman Capote, la comparación entre la hojarasca mientras agonizo y entre ese bello cuento de Gao Nao y el negro que hizo esperar a los ángeles y el sonido y la furia. Todo para mostrarnos cómo Faulkner dio cuenta de un mundo y denunció a su manera la violencia de la que fueran objeto los descendientes de africanos, los mismos que miraba sin comprender a los 11 años después de ver el linchamiento de varios de ellos en la plaza de Oxford, en Mississippi. Mientras leía este ensayo, recordaba un extraordinario libro de Edouard Glissant, Faulkner, Mississippi. Me he detenido aquí un poco porque creo que este método contrapuntístico, muy importante, que nos da Medardo, vuelve en todos los demás ensayos, por ejemplo en el del poeta Laston Hughes, la obra individual y el conjunto en el cual se gesta, en este caso Harlem, el barrio negro en el corazón de Manhattan, permite hilvanar todo el proceso vital del creador en medio de una generación, una geografía urbana, un ambiente cultural, un clima de tensiones políticas y los contactos con ámbitos y sus creadores como Federico García Lorca, Nicolás Guillén, Diego Rivera, Henri Cartier-Bresson y Jacques Roumain. Eran los maravillosos años 20 cuando surge el llamado Renacimiento de Harlem, marcado por el surgimiento de las grandes figuras del jazz y de clubes nocturnos tan legendarios como el Cotton Club, recreado en esa extraordinaria película de Francis Ford Coppola. Allí iban Duke Ellington, Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Bessie Smith, de todas estas figuras, y algunas de sus canciones nos hablan y nos retrotrae en largo. Entre muchas de esas celebridades negras, aunque irónicamente se negaba la admisión a los propios pobladores de Harlem. Eran los tiempos del racismo y la lucha por los derechos civiles. En sus múltiples visitas a ese pedazo de África en mitad de Manhattan, Medardo hace evocaciones a sus tiempos de estudiante en Buenaventura, cuando era jugador de baloncesto y admiraba a los trotamundos de Harlem. Cuenta el origen holandés del barrio, fundado en 1658, en honor a la ciudad holandesa de Harlem y su geografía precisa en el sector norte de la isla de Manhattan.
limitada por la calle 96 al sur, el río Hudson al oeste y la calle 155, junto con el río Harlem al norte y el East River al oeste. Allí llegaron los primeros esclavos africanos en 1625. En ese mundo reconstruido desde sus orígenes, en tiempos de racismo rampante, se forja la poesía de Langston Hughes, una poesía que bebe en dos fuentes esenciales, el espíritu del blues y la poesía clásica, y se caracteriza por una fina evocación y hondas resonancias musicales. La relación con Federico García Lorca durante su estadía en Nueva York y con Nicolás Guillén cuando estuvo en Cuba enriquece la perspectiva de Hughes y muestra la comunión en sus búsquedas y perspectivas poéticas. Ese también, creo yo, es uno de los méritos de este libro de Medardo. Sí, mucha teoría de literatura comparada que yo, por mi oficio, he tenido que leer, estudiar y hacerle leer a mis estudiantes. Creo que aquí hay un gran ejemplo de ejercicio de lo que es un buen comparatismo entre las literaturas. Comparativismo porque hay temas, porque hay asuntos, porque hay pequeñas búsquedas, y eso es lo que, por ejemplo, en la relación entre Hughes, Guillén y Lorca queda muy bien precisado en este libro de Medardo. La relación, pues, que estoy mencionando muestra esa comunión de búsquedas. Por ejemplo, los poemas Cruce de Hughes y la balada de los dos abuelos de Guillén ilustran cómo estos dos poetas resuelven el tema del mestizaje entre negros y blancos y avanzan hacia una poética de la relación, como lo planteaba Lizardo. Con los escritores del Pacífico se hace lo propio, al igual que con Nicolás Guillén y las resonancias del son en la poesía cubana, o con el poeta borinqueño Petro Pietro, gran poeta, autor de ese estremecedor poema que cita el libro obituario puertorriqueño, y otro tanto con el ensayo dedicado al gospel y los salmos y su influencia en la poesía afroamericana. Recordemos la escandalosa paganización de Ray Charles con esa música de las iglesias protestantes de su infancia. En todos los casos, Medardo muestra las relaciones entre la música y la poesía en estas tradiciones y su fuerte marca identitaria. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, muestra con múltiples ejemplos esa indivisible relación de su literatura con la música, en obras como La guaracha del Macho Camacho de Luis Rafael Sánchez o El entierro de Cortijo de Edgardo Rodríguez Julián. Los ensayos con los que finaliza, me hubiera gustado detenerme más en detalle, pero esa es la reseña que aparecerá publicada, en los que finaliza este viaje están dedicados a tres creadores de la literatura del Pacífico: Elías Martán Góngora, Carlos Arturo Truque y Alfredo Banín, voces a través de las cuales Medardo nos aproxima al aire yodado del Pacífico, a sus ríos y sus gentes recreadas en los sonetos, cuentos y narrativas de estos tres autores escogidos y de otros tantos referenciados. Esos mundos posibles han sido fraguados con el encanto mágico del Pacífico colombiano, del Chocó a Nariño, con toda su ancestralidad, atavismos y maneras de hablar y explicar el mundo. Esa beta abierta en estos ensayos nos muestra caminos y posibilidades para una tradición cultural que apenas hace unas cuantas décadas comenzó a cambiar esa condición de recóndita, como lo dijera Sofonía Yacud en 1934 en ese libro clásico, El litoral recóndito. Con libros como El Evangelio del Hombre y El Paisaje en 1944 de Elías, Las estrellas son negras del 49 de Arnoldo Palacios y Que vivan los compañeros del 54 de Carlos Arturo Truque, como señala Medardo, comenzó a abrirse camino la literatura propiamente dicha, con acento del Pacífico. La generación siguiente, de la cual con toda honra hace parte mi amigo el poeta Banín, heredó de ellos. Sé que hay unas memorias muy bellas en la relación de Medardo y de Alfredo con Elías, que me parece extraordinaria. Ellos heredan de este maestro y de estos maestros que inician,
heredan pues esa manera, esas formas de expresar el mundo, heredan una conciencia sobre todo lo que ocurrió durante siglos, con carácter y voz propia, que hoy comporta un territorio simbólico ganado y que procura, y tiene que ser así, esa búsqueda por una densidad y toda la riqueza que esconde ese pasado y esa cultura. Por eso creo que entrar en este libro también me ha regocijado, es realmente una fiesta para el pensamiento, es una fiesta para el corazón, es una fiesta para nuestros sentidos. Yo agradezco mucho y felicito a Medardo por Palabra Africana, y cierra con una bella entrevista a un gran poeta caribeño que es Derek Master. Por lo tanto, creo que es de felicitar a su autor y de salir a leer un libro que creo marca un hito muy alto para los estudios de la literatura en esta región, en el Pacífico colombiano. Muchas gracias.